Hola, bienvenidos nuevamente a Eterno Hollywoodland. Yo soy Isabel, la encargada de este espacio aquí en el canal, donde hablamos de cine clásico, recomendamos películas clásicas, entre otras cosas por el estilo. Comúnmente, pues recomiendo estas películas, hablo de ellas, doy datos, etc. Sin embargo, en este video voy a hablar de algo diferente. Similar por diferente, no de una película, sino de una historia de dos actores, una historia de amor. Y pues de quienes tratan, pues de nadie más y nadie menos que Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Por si no los ubican, ellos fueron dos actores íconos del cine clásico de Hollywood, especialmente de las décadas de 1940 y 1950. Hice una ardua investigación, ya que el 21 de mayo cumplieron 78 años de haber contraído matrimonio, o sea, en 1945, después de un año de que se hubieran conocido. Como les digo, hice una gran investigación porque quería traer pues desde los cimientos de esta historia para compartirla con ustedes, y por ello estaré haciendo dos videos, o sea, este y otro que les traeré próximamente. Y pues, primero que nada, en este video hablaré de lo que es pues las vidas de ambos antes de que se conocieran. Me refiero pues casi desde que nacieron hasta su juventud, pasando por su infancia, por dónde trabajaron o a qué se dedicaron antes de entrar al mundo del cine, entre otras cosas. Ya pues en otro video próximamente les traeré la segunda parte, donde ya pues hablaremos de la historia, de cómo se conocen exactamente. Y pues nada, por si no los conocen o todavía no se dan como una idea de quiénes son, les comentaré 10 películas, 5 de cada uno, para que los vayan pues ubicando por si acaso, independientemente de las 4 películas que hicieron juntos. Humphrey tiene entre su filmografía a Casablanca de 1942, que pues es una película famosísima, y también está Timothy's Falcon de 1941, The Treasure of Sierra Madre de 1948, In a Lonely Place de 1950 y High Sierra de 1941. Y en cuanto a Lauren, está Dodgeball del 2003, Misery de 1990, Riding on the Wind de 1956, How to Marry a Millionaire de 1953, que por cierto ella compartió créditos en esa película con Marilyn Monroe. Y por último está The Mirror Has Two Faces de 1996. Pues en fin, empecemos. Humphrey Bogart nació en la Navidad de 1899 en Nueva York, Estados Unidos, siendo el hijo mayor de 3 hijos. Sus hermanas eran Frances y Catherine Elizabeth. Él nació solo un año después de que sus padres se hubieran casado. El padre de Humphrey, Belmont de Forest, era hijo único de lo que se dice fue un infeliz matrimonio entre sus padres, Adam Welty y Julia Stiles. Por otro lado, la madre del actor, llamada Maud, era descendiente de ingleses y desde joven estuvo muy interesada por el dibujo, las ilustraciones, entre otras cosas, llegando a estudiar en París en la Julian Academy. La familia de Humphrey era pues una familia bien acomodada y vivían en un departamento en el Upper West Side. El padre era un cirujano cardiopulmonar y la madre era una artista gráfica, directora de la revista de modas The Delineator, así como sufragista militante. Ella llegó a utilizar en muchas ocasiones a su hijo como modelo para sus trabajos y llegaba a ganar casi o más del doble de lo que ganaba su marido. Sin embargo, los padres de Humphrey nunca mostraron afecto a ninguno de sus 3 hijos. Alguna vez declaró Humphrey: "Me criaron sin sentimentalismos, pero con mucha franqueza. Un beso en nuestra familia era todo un acontecimiento". También tuvieron una casa de 55 acres en el lago Canandaigua, donde cuando el futuro actor era joven, organizaba junto a sus amigos obras de teatro. Asimismo, cuando él era un niño, era objeto de burlas por su cabello y por las fotos de bebé cuando sirvió de modelo para su madre, y desde muy pequeño nunca mostró interés por las actividades extraescolares o por las materias en sí.
Posteriormente estudió en el Phillips Academy en Massachusetts, una escuela donde se educaba tradicionalmente a los alumnos para que pudieran tener la oportunidad de ingresar en un futuro a la Universidad de Yale, otra escuela muy importante en Estados Unidos. En la Academia Phillips conoció a William Brady, el hijo del conocido actor de teatro, productor y promotor deportivo William A. Brady, quien lo animó a ser actor de teatro, lo que conllevó a que Humphrey se interesara aún menos en y por la escuela. En 1918 finalmente lo expulsaron luego de estar solo un semestre allí, existiendo diferentes razones detrás de ello. Entre ellas están el que haya lanzado a un estanque a un jardinero, tener bajo rendimiento académico, fumar o beber. Por lo tanto, después se unió a la Marina, aun con la decepción de sus padres, ya que ellos esperaban un futuro planeado por ellos mismos. Bogart resultó ser un marín ejemplar y se dice que esa etapa lo disfrutó bastante. También en ese lapso en el que se desempeñó como marín se deriva el origen de la famosa cicatriz en su labio, existiendo diferentes versiones. Está desde que fue herido por un impacto de una metralleta durante un bombardeo a su barco, que fue herido por un prisionero cuando éste lo golpeó con unas esposas, hasta que se peleó, por ejemplo, también cuando estaba en un estado de ebriedad o que simplemente fue culpa de su padre cuando era niño. Posteriormente, al regresar a su ciudad natal, se encontró con la noticia de que su familia estaba en quiebra por malas inversiones y su padre estaba enfermo. Por lo tanto, consiguió trabajo como cargador y vendedor, uniéndose a la reserva de guardia costera, entregándose también a la vida de excesos durante la época del jazz vigente en la década de 1920, donde también, cuando no tenía dinero o se agotaban sus ingresos, jugaba al ajedrez contra todos en las salas de juego por $1 la partida. Más tarde se reencontró con su amigo William Brady y este le consiguió un trabajo en la compañía de su padre llamada World Film Corporation. Allí Humphrey intentó desenvolverse en el ámbito de la escritura de guiones y dirección sin éxito. En cambio, lo hizo como director de escena gracias a la hermana de su amigo llamada Alice en la obra A Ruined Lady, y finalmente hizo su primer papel actoral en otra producción de la mujer llamada Drifting, interpretando a un mayordomo japonés y diciendo una sola línea de manera nerviosa: bebidas para mi dama y sus invitados más honrados. Esto ocurrió en 1921 y a partir del año siguiente comenzó a actuar más seguido en obras teatrales, hasta captar la atención del cine. 7 años después, en 1928, obtuvo su primer papel cinematográfico en el cortometraje The Dancing Town. Cabe destacar que desde años anteriores y posteriores al evento de la Bolsa de Valores, el crack del 29 me refiero, la actuación pues en ese entonces se consideraba una profesión humilde. Sin embargo, tras la caída de la Bolsa de Valores, pues en 1929, y tal como lo hicieron muchos otros actores, Humphrey se trasladó a Hollywood en 1930 y participó en la película Up the River al lado de Spencer Tracy, bajo la dirección de John Ford. Cabe destacar que este actor, Spencer Tracy, forjó una duradera amistad con el actor y de hecho fue él quien le puso el apodo de Bogey. Siguió actuando en otras películas que no llegaron a tener pues un impacto o un éxito y por lo tanto regresó a Broadway y estuvo trabajando y trasladándose de Nueva York a Hollywood. Para 1934 los padres del actor se habían separado y todavía perduraba una situación crítica económicamente hablando. Humphrey se enteró que su padre estaba terriblemente enfermo de un problema cardíaco y estando en el lecho de su muerte, Bogart le dijo pues a su padre cuánto lo amaba. Se dice que el señor falleció en los brazos de su hijo. Asimismo, Humphrey pagó todas las deudas de su padre y heredó un anillo de oro que lució en muchas de sus películas. En 1935 estuvo en una producción teatral de Broadway llamada Invitation to Murder, al lado de Leslie Howard, un actor británico. Bogart encarnó al villano Doug Manty, personaje basado en el gángster John Dillinger, y se dice que Humphrey fue contratado para el papel en parte por su parecido con el criminal. La obra finalmente terminó teniendo 197 representaciones en el Broad Thurst Theatre. Posteriormente, Warner Bros. Compró los derechos de la película, o de la obra más bien,
y estando destinada a adaptarse al cine, se pensaba en que el villano fuera interpretado por estrellas como Edward G. Robinson. No obstante, Leslie Howard, que tenía también los derechos de la producción y estaba dentro del reparto al lado de David Davis, dejó en claro que no protagonizaría la película si Humphrey Bogart no estuviese en ella. De dicha manera, Bogart fue contratado para interpretar nuevamente al villano y finalmente la película fue todo un éxito en taquilla, además de suponer un avance en la carrera de Bogart, por lo cual este estuvo muy agradecido con Leslie Howard y entablaron una amistad hasta la muerte de este último en 1943. También para ese tiempo, y suponiendo un inicio estable en Hollywood para Bogart, se le pidió que se cambiara el nombre, pero este se negó, argumentando que ya tenía una buena reputación bajo su nombre de nacimiento. Posteriormente firmó un contrato con Warner Bros., pero a cambio fue encasillado en papeles de películas de gángster y llegar a estar trabajando en 2 a la vez o en una nueva cada 2 meses, además de que el estudio no estaba interesado en elevar la calidad de la carrera actoral de Bogart. Sin embargo, algunas películas destacables de dicha época son Angels with Dirty Faces, Sankentine y The Roaring Twenties. Fue hasta la década siguiente que Humphrey y su carrera despegaron con High Sierra, siendo él el personaje principal de esta película, y también el último que interpretaría como gángster, aparte de The Big Shot de 1942, aunque estas dos películas no tuvieron un mismo impacto en taquilla. Aparte, si John Huston había escrito el guion de High Sierra, después tendría su debut como director en The Maltese Falcon. La similitud de estas dos películas es que ambas contribuyeron al éxito de Humphrey como actor y también el director y aparte guionista y el actor se hicieron amigos. Es prácticamente una obra maestra. No tengo muchas cosas de las que esté orgulloso, pero esta es una, declaró Humphrey. Sin embargo, su éxito rotundo fue con el ahora considerado un clásico del cine Casablanca, de 1942 y dirigido por Michael Curtiz. Tuvo una recepción exitosa por parte del público y de la crítica, y Humphrey pudo superar finalmente a varios de sus colegas y su salario se duplicó. Aunque ya estaba en su mejor momento, el estudio seguía teniéndolo en cuenta para películas con guiones vacíos, por lo que ya era motivo de conflictos entre él y las oficinas principales del estudio. Algunas de sus películas siguientes fueron Passage to Marseille de 1944 o Thank You Lucky Star de 1943. Pues hasta aquí terminamos con este repaso de su vida temprana y su carrera profesional antes de conocer a Lauren. Pero, ¿qué hay de su vida amorosa? Pues antes de Lauren tuvo otros 3 matrimonios. El primer matrimonio fue con Helen Menken, conociéndose en 1922 y se casaron el 20 de mayo de 1926 en Nueva York. Pero se divorciaron al año siguiente, el 18 de noviembre de 1927. Aunque terminaron como amigos, se alegó que su causa de divorcio fue principalmente porque su matrimonio quedaba en segundo plano para Humphrey y él quería que su carrera avanzara y pues eso era más primordial que nada. Sin embargo, en 1928 se casó con Mary Phillips, una actriz de teatro que, a comparación de Bogart, tenía una carrera ya ampliamente establecida en el mundo del teatro en Nueva York, y esa misma parte fue motivo de su divorcio 10 años más tarde, pues Humphrey comenzaba a obtener papeles cinematográficos en Hollywood y la actriz se negó a mudarse. Siendo así, tan solo 5 días más tarde se casó con la actriz Mayo Method. Esta actriz nació el 3 de marzo de 1904 en Chicago. Desde que era una niña había empezado a incursionar en el mundo del teatro. Pero se dice que su padre, quien se llamaba Jack Method, era muy violento a tal punto que en una ocasión golpeó violentamente a un fan que pícaramente le lanzó un beso al aire a la joven actriz. Por lo tanto, con dicha figura paterna hizo que ella heredara ese lado violento de su padre que después se vería o se expondría. Así pues, en la década de 1920 tuvo un gran éxito en Broadway y para la siguiente década se mudó a Hollywood y sus inicios en el cine parecían prometedores.
pero cuando firmó un contrato con Warner Bros., el estudio se encargó no de darle un papel protagónico, sino papeles secundarios y hacerla parecer mayor de lo que era. Esto llevó a que ella iniciara un vicio con el alcohol y por lo tanto un círculo vicioso donde quería y trataba de cuidar su imagen para poder conseguir protagónicos, siendo esto en vano porque su alcoholismo no hizo más que acrecentarse. En 1937 conoció a Humphrey en la película Market Woman. Desde un principio pareció que la pareja tenía química y muchas cosas en común. Irónicamente, pues entre esas cosas estaba la afición a la bebida. En agosto de 1938 se casaron y tuvieron pues una gran fiesta en su casa, pero más tarde tuvieron su primera pelea, llevándolos a dormir separados. Solo fue el inicio de su tormentoso matrimonio, pues rápidamente Method comenzó a notar celos y pensar que Bogart le estaba engañando. Asimismo, las peleas se tornaron violentas a tal punto que se dice que la actriz le lanzaba desde vajillas hasta plantas. Y pronto estas peleas se hicieron públicas, que la gente les llamó los Bogart combatientes o Bogart versus Bogart. Y se llegó al punto pues en el que Mayo provocó un incendio en su vivienda y también lo amenazó de muerte en un club nocturno. Y pues esta parte de las graves peleas no eran solo por parte de Mayo, sino que también el actor llegó a responderle en ocasiones a los golpes. Pues así, en 1943, tras el éxito de Humphrey con Casablanca y tras varias peleas y de hecho intentos de suicidio por parte de Mayo, el estado mental de la actriz estaba tan inestable que cuando intentó nuevamente quitarse la vida, Humphrey decidió persuadirla de asistir a un psiquiatra. Allí finalmente se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Así le recomendaron primero que nada dejar la bebida, cosa que la actriz se negó a hacer. En cambio, cuando la pareja decidió bajar por Europa para entretener a las tropas estadounidenses, su alcoholismo empeoró a tal punto que la actriz, durante su estancia en Italia, hicieron una reunión, Mayo y el director John Huston. La actriz en ese estado quiso cantar frente a toda la sala a pesar de los intentos de Humphrey y de los demás para no hacerlo, resultando todo un desastre. Pues así, a esas alturas, la relación no solo era, sino que tenía la fama de ser tóxica, desastrosa y con la intervención del alcoholismo a flote. Humphrey ya se había consolidado como uno de los actores también mejor pagados del mundo y su fama iba creciendo tal cual espuma, pero su vida estaba a punto de cambiar. Aquí estamos en el año 1943. Pues siendo así, 19 años antes, en el Bronx, en Nueva York, nació Betty Joan Pierce, quien después llegaría a ser la leyenda bajo el nombre de Lauren Bacall. Ella nació el 16 de septiembre de 1924, siendo hija única de William Pierce y Natalie Weinstein Bacall, siendo ambos judíos. Cuando ella tenía 5 años, sus padres se divorciaron y Lauren nunca volvió a ver a su padre. A pesar de ello, creció en un ambiente familiar donde la unión era primordial, pues todos sus tíos y abuelos eran unidos. Y asimismo, posteriormente la familia de Lauren se mudó a Ocean Parkway, Brooklyn, y allí obtuvo el apoyo de una familia adinerada y gracias a ello pudo asistir a un internado llamado Highland Minor Boarding School for Girls y después a Julia Richman High School en Manhattan. 17 años ingresó a la Academia Americana de Artes Dramáticas en Nueva York, donde tuvo un noviazgo con el actor Kirk Douglas, y a la par trabajaba como acomodadora en el teatro St. James y como modelo, además de llegar a vender ejemplares de la revista Q afuera de clubs con la esperanza de encontrar algún productor. Sin embargo, se introduciría en el mundo del cine de una manera distinta. Siendo así, el editor de revistas y Sociality, Nicholas de Gunsburg, conoció a Bacall un club llamado Tony's, y allí le sugirió que visitara a la mismísima Diana Vreeland, una famosa columnista y editora de modas. La mujer concibió entonces que Lauren fuera la portada de marzo de 1943 en la revista Harper's Bazaar.
Esta misma portada fue la que llamó la atención de la esposa del famoso actor Howard Hawks, llamada Nancy Kate, o más conocida como Slim Kate, una socialite neoyorquina quien tan pronto como se enteró de Lauren, persuadió a su esposo de invitarla a realizar una prueba de pantalla para la que sería su próxima película del director, llamada To Have and Have Not. Este punto de la historia cuenta con diferentes versiones, pues una de ellas dice que simplemente se le invitó a la audición directamente, y también que la secretaria pues confundió la petición del director y le envió un boleto para viajar a Hollywood para la audición. Pues sea como haya sido, Lauren llegó a Hollywood no sin antes haberse despedido de su familia, cuya unión, repito, era demasiado estrecha. Ella declaró: "Todos tenían fe en mí, todos me querían, me dejaron marchar rodeada de bromas, alegría, confianza y alguna que otra lágrima". Y en cuanto el director la conoció, hizo que firmara un contrato de 7 años con un salario semanal de $100, que actualmente serían alrededor de $1,753. Siendo así, tanto él como su esposa se tomaron el compromiso pues de administrar su carrera personalmente. Y en primera instancia, y siendo pues una enorme dificultad para Lauren, pues todos la conocían como Betty, como su nombre de nacimiento, o los más cercanos la llamaban pues Baby. Ambos personajes la bautizaron en el cine como Lauren. Ante todo esto, tendría que decir que era el nombre de su abuela, que en realidad se llamaba Sofía. Y su apellido sería pues Bacall, que en efecto era el apellido de soltera de su madre, solamente que le agregaron una L más al final. Asimismo, contrataron a un entrenador de voz para su característica voz nasal, y cabe destacar que para estas prácticas tenía que gritar versos de Shakespeare por horas todos los días, esto con tal de que hablara con una voz pues más baja y aguda. Sin embargo, hubo detalles de su persona a la que ella se opuso a cambiar, tal como la raya o partido de lado en su peinado o arreglar sus dientes torcidos. Siendo así, finalmente Betty Pearce se había convertido en Lauren Bacall y estaba lista para que su vida diera el siguiente paso ahora dentro del mundo del cine, pero no imaginaba por nada del mundo que sería al lado de un hombre que cambiaría sus días, y pues quién más que Humphrey Bogart. Pues hasta aquí terminamos la primera parte de lo que es la historia de Humphrey y Lauren. Díganme qué les pareció, si sabían un dato o si no lo sabían, qué les pareció sorprendente o qué no. Personalmente, cosas que me impresionaron tanto de la historia de Humphrey como de Lauren es que, por ejemplo, que Lauren entró al mundo del cine de una manera que no se imaginaba. Y en cuanto a Humphrey, su vida, todo lo que pasó y de qué tipo de familia provenía, pues antes de entrar al mundo del cine, especialmente su relación con Mayo, que pues es muy sonada y que también es muy comentada en biografías, en páginas, etc. Por eso también decidí ampliar un poco más pues la biografía de Mayo, más que de las otras personas que pues fueron esposas de Humphrey, puesto que la historia de Mayo se me hace de alguna u otra manera triste, pues su enfermedad mental y también cómo era tratada por su padre o cómo trataba a su padre a las personas, la llevó a actuar de esa manera. Pero pues así están las cosas, así es la historia de todos estos personajes, y próximamente en otro video estaré contando pues ya la historia de ambos, de cómo se conocieron bien. De verdad hay cosas que de verdad son muy lindas, que son muy impresionantes, que obviamente también son inesperadas, pero pues les repito, esto se los traigo en un próximo video.